¿Coste de vida más o menos aproximado de vivir en Georgia? A ver, coste de vida. Cuando yo llegué era barato. Barato. De estos que decías, un apartamento de 90 metros cuadrados, 2 habitaciones, un baño, en el pleno centro de la capital, en Tbilisi, porque luego hablamos que Batumi, No. las zonas, digamos, no la capital, Kutaisi, etcétera, eran mucho más baratas. Pero la capital, que era la más cara, tenías pisos por 300, 400 euros. Joder, chaval. Pero pisazos. Pisos estaban muy bien. Hoy en día no. Para hablarte de precios, primero voy a empezar con real estate, si te parece, y luego hablaremos lo que es el coste del día a día en otros ámbitos, supermercado, comidas, etc. Tema real estate, yo personalmente he vivido como a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania fue un cambio drástico de la realidad en el ámbito del real estate en Georgia. Yo personalmente he vivido eso en mis propias carnes, tanto en materia de alquiler como en materia de compra. Antes de la guerra entre Rusia y Ucrania, compré un apartamento de 100... Está en un canal de YouTube también, que ahí hablo un poco y hablo de números, de lo que gané con la venta y demás, pero básicamente eran unos 150 metros cuadrados, lo compré por $68.500, más 3.000 que le di al inquilino que había, que me ayudó a que digamos, la dueña me lo vendiera a mí, no a otro. En total $71.000 aproximadamente, 71.500. Lo reformé en menos de 20.000 y lo vendí en 140.000. Ganamos por esa operación en 4 o 5 meses $50.000. En 4 o 5 meses, ¿no? En hacer un flipping house, que le llaman. Compra, reforma, venta, ¿no? Y a mí, ¿por qué me pasó eso? Y a muchos clientes nuestros le han pasado también. Principalmente porque el mercado georgiano en el ámbito del real estate estaba muy bajo, sigue bajo, o sea, tiene mucha capacidad de crecimiento todavía, pero es que estaba muy bajo antes de la guerra. Y los que compraron en aquel momento y luego vendieron ya, una vez la guerra ya está en marcha, como ahora, por ejemplo, los precios han disparado. ¿Por qué se han disparado? Porque hubo un momento, precisamente al inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, en el que más de 100.000 rusos vinieron a las fronteras georgianas. Que de hecho hay frontera terrestre, que venía gente hasta incluso con bicicleta. Joder. Hicieron muchos el cambio de frontera en bicicleta, con una mochila con lo puesto prácticamente y servido, y a probar suerte, porque tenían mucho miedo de que la escalada militar fuera a más y de que pues, precisamente el gobierno ruso, el Kremlin, les obligara a combatir y él al frente. ¿Y desde la frontera rusa les dejaban pasar? Les dejaban salir, porque Putin todavía no había hecho una decisión en claro, y no la ha tomado hasta incluso ahora, y creo personalmente que no la va a tomar, de militarizarlo hasta los dientes el país, ¿no? Es decir, pues, ¿cómo le llaman? He olvidado el estado de alarma de extensión. Que en sí era una operación, digamos que aislada. Sí, aislada, de que no hacemos mucho ruido y que no necesitamos muchos militares, ¿no? Nunca han obligado, de hecho, a la gente a combatir lo que son los civiles. De hecho, hasta la fecha, por lo que yo sé, han llamado armas más bien a los que eran militares o que habían hecho ciertos estudios en el ámbito de militar. Pero muchos civiles tenían miedo. Decían, yo no sé si esto va a seguir escalando, yo no apoyo la guerra entre Rusia y Ucrania, quiero irme de aquí para rehacer mi vida y hacerlo en otro país en el que me sienta más seguro. Desde chavales de 18 años hasta familias con hijos. Pero un boom impresionante. Entonces, lo que un apartamento, por ejemplo, para alquilar, lo alquilabas por $300, $400, de la noche a la mañana, con 100.000 rusos o incluso más, viniendo en oleada, que todos ellos necesitan comer, vivir, pues alojarse en algún lugar y desarrollarse, y que muchos de ellos venían con mucho capital porque vendieron sus patrimonios en Moscú, en San Petersburgo, etc. Claro, esa gente tiene más poder adquisitivo que el europeo, que el que lleva ya un tiempo, o el propiamente local. ¿Qué hace los precios? Suben. Bueno. Y yo he llegado a ver como pisos de $400 se han acabado alquilando en 1.500. Más del triple. Una barbaridad. Por suerte, y esto es una cosa que quiero que la gente lo sepa y lo entienda, estos no son los precios de hoy en día. Yo te estoy explicando al inicio de la guerra lo que ha pasado, pero por suerte, y de hecho como nos dedicamos al real estate y lo hemos hablado con muchos colegas del ámbito inmobiliario, decíamos, esto no es sostenible y ojalá esto no se quede por mucho tiempo, porque esto no es bueno para el país. Ni es bueno para nosotros. Sí, nosotros, pues vale, pues ayudamos a un cliente a comprar ahora muy caro, perfecto, ayudamos al precio mercado, o sea, no podías bajarlo, era lo que era, ¿no? Y pues las comisiones que como brokers nos llevábamos eran muy suculentas, pero ojalá que no hubiera pasado. Realmente te lo digo, porque yo creo en el crecimiento sostenible, gradual y que vaya poco a poco aumentando. Sí, porque al final te estás cargando a la población local que pierde poder adquisitivo, Totalmente. Que no cobra más. Totalmente. He llegado a ver, Víctor, cómo precisamente locales han echado amigos suyos
prácticamente familiares que vivían en sus propios pisos. Imagínate el típico georgiano, una familia que tiene un piso donde vive, pero luego tiene otro, una segunda residencia, y lo alquilaba. Y lo alquilaba por $200, $300 a familias locales. Pero amigos de toda la vida que quizás esa familia llevan viviendo 10, 15, 20 años. Y en ese momento decirles, os doy un mes para iros de aquí. Si no os vais, pues llama a la policía o entro yo, lo que haga falta, ¿no? Y muchos han tenido que desalojar, rehacer sus vidas en cuanto a, pues ahora que, ¿dónde voy? Si todo está súper caro, ¿ahora qué hago? Pues muchos se fueron a pueblos, a casa de sus familiares, fuera de lo que es la capital, y esos pisos de 200 pasar, pero zulos o apartamentos muy viejos, de $200 o $100 pasar a 500, 600, 700, solo porque no habían pisos. No. Entonces, estas son las cosas que a mí me entristecieron mucho. No los vi como mi mercado, porque mi mercado eran más bien pisos de lujo para ciertas personas con un poder adquisitivo, y eso era pues simplemente muy, muy loco, que antes lo alquilaban a extranjeros por $600 y ahora eran $1.500, $2.000, ¿no? Entonces, no he llegado a tocar el ámbito local en cuanto al real estate. Pero sí que es verdad que cuando he visto todo esto, me lo han contado, me he echado a temblar. Por suerte, ahora mismo no está pasando esto. ¿Qué ha pasado? Muchos rusos se han ido de Georgia. O unos porque han decidido migrar a otros países del sureste asiático, pues incluso muchos a España, muchos a Europa, por ciertas flexibilidades con las visas, ¿no? Aquí hay una visa en España interesante, pues que rusos que con un cierto patrimonio pueden entrar y pueden vivir. Y muchos han cambiado de países. O simplemente han vuelto a sus países de origen, que es Rusia. Dicen, pues mira, ya no siento el tema de la guerra, lo veo como que más se está disipando, pues vuelvo a casa, ¿no? Y a raíz de la bajada brutal de los rusos que estaban en Georgia, ¿qué ha pasado? Ha bajado el precio. Y me encanta. Porque ahora mismo sí que puedo decir que pues un español, un latinoamericano que nos escuche, que quiera venir a Georgia, podemos encontrarle buenos pisos de 2 habitaciones por $600, 650, que no son 300 de antes, estamos de acuerdo. Evidentemente todo ha subido, pero tampoco son $1.000, $1.500, $2.000, como hemos También ha subido, por ejemplo, el tema de gasolina, yo qué sé, electricidad. ¿Lo habéis notado también en la inflación? Mira, parte buena. Electricidad, gas, agua, internet, súper barato, Víctor. Eso es una de las mejores cosas que yo te diría como pros en cuanto a lifestyle y asuntos así en Georgia. Para que te hagas una idea, yo lo que pago en mi casa. Electricidad, 15 euros al mes. No llega, 10 euros, 15 euros. Gas, en plena época de invierno, la tengo encendida prácticamente todo el día, no lo bajo el radiador y está al máximo. En plena apogeo, en invierno, me puedo estar gastando 70, 80 euros al mes. Que no es tan barato, pero es que, insisto, lo tengo encendido todo el día sin parar. Agua no gasto, no pago. Básicamente, normalmente los que, en cuanto a agua, sueles pagar como mucho hasta 5 euros. Y te puedes duchar las veces que quieras. Quiero decir, no es un asunto de que, por ejemplo, aquí en España sí que se paga mucho, ¿no? Sí, que es un gasto menor. Que no... Sí, es un gasto menor que no te afecta. Que eso es una cosa que es importante, porque muchas veces me dicen algunos clientes, oye, a mí me compensará Georgia teniendo en cuenta lo que gano, pues fiscalmente y demás. Y digo, mira, ¿cuánto estás pagando tu alquiler donde estés? O imagínate que no viven en un apartamento propio porque se lo suelen alquilar. Pues vives de alquiler por 500 euros, te compensa. Porque por ese precio podemos conseguir algo interesante, pero es que además te ahorras algo, te ahorras mucho dinero en materia fiscal, pero luego es que ya no solo eso, en cosas como que no sueles contar en tu tabla de gastos, pero realmente están ahí, el agua, el gas, el internet y demás. Internet, 10, 15 euros ilimitado al mes. Ilimitado. 10, 15 euros. Sí. Estamos de acuerdo que no es un internet que, vamos, que vuela. No es Andorra. Pero es un internet que es perfectamente funcional para el digital nomad que vive trabaja en casa donde vive y pues necesita el internet para el día a día. Va perfecto. De hecho, Starlink acaba de aterrizar en Georgia y ahora también puedes contratar el internet de Elon Musk. O sea, no hay ningún problema. Y por ejemplo, yo qué sé, la cesta de la compra, yo qué sé, transporte, no sé, salir, ocio. Sí. Mira, tema taxis, por ejemplo, ¿no? Transporte. Es de los países que he visto más baratos para coger taxis. Y eso es algo que, a pesar de que ha subido de precio, yo cuando llegué recuerdo que un viaje de 2 kilómetros te podía costar 1 euro, ahora te cuesta 2 euros, 2 euros y medio, 3 euros. Pero no te cuesta 10 euros, 15 euros, 20 euros. Del aeropuerto a la capital, o sea, al centro de la ciudad, en Tbilisi, normalmente en un país europeo que te podría costar 30 euros, 40 euros el taxi, te cuesta 7 euros. Está muy bien. Bus, por ejemplo, mucha gente pues dice, mira, yo es que vivo aquí, el gimnasio lo tengo aquí, pero pues son 20 minutos caminando, pero es que tengo un bus, la parada de bus al lado, 2 paradas, pues 50 céntimos aproximadamente, 40 céntimos, 50 céntimos. Y luego si tienes la típica de recargas mensuales, pues es más barato y tal. Desplazamientos es barato.
Donde yo encuentro más caro Georgia en los últimos, especialmente 3 años, es en el alquiler, pero ya hemos comentado de dónde viene todo eso y por qué ahora se ha disipado. Por eso ahora creo personalmente que es un buen momento para venir a Georgia, porque no te gastas mucho en el alquiler. Pero también el tema de comida, supermercados, no restaurantes. Es paradójico, pero muchas veces mi mujer y yo decimos, si es que si, por ejemplo, hacerme este plato de salmón con tus verduritas, con tal, vas al Mercadona, al supermercado de turno ahí en Georgia, en AgroHub, en Carrefour, etc. Y te va a costar la broma 15 euros el plato o 20 euros el plato, en el restaurante te cuesta 10. Pasa mucho. Y son de buena calidad, te tengo que reconocer. ¿Por qué? Porque hay 2 niveles, 2 tipos de supermercados. El mercado más local, el que va pues la media georgiana, y luego está el mercado más internacional para expat, que tienes productos bio, sin gluten, sin lactosa, etc., ¿no? Ese tipo de supermercado que existe, por lo tanto, que qué bueno que exista, porque para los expats reclaman mucho ese tipo de servicio, es más caro. Yeah. El mango ecológico, el aguacate qué tal, el no sé qué. ¿Lo quieres? Lo tienes, pero lo pagas, ¿no? Entonces, para hacerte una idea, pues yo te diría que lo que te sueles gastar aquí en un Mercadona, en España, vamos a decir, te puedes gastar una cesta de compra 150 euros, 200 euros, ahí te gastarías 50 euros más aproximadamente. No es una burrada más, pero sí te gastas más. Yo te diría que lo que aquí te gastas 200 euros en llenar una cesta, allí lo gastas 250 o 280. Si hablamos de productos de eso, bio y que vengan de fuera. Sí, que es una fruta tropical, algo que dices, pues bueno, sí, tiene o no hace falta que sea tropical, pero simplemente algo que es difícil de encontrar en el país, porque es un país pequeñito y no hay mucha demanda de algo específico, algún producto sin gluten, y que pues tú lo tienes que pagar, ¿no? Aún así te tengo que decir que gracias a la oleada masiva de rusos que vinieron, y muchos de ellos montaron negocios, esto fue genial para el país. Esto, bueno, los georgianos cabreadísimos, es que esta gente me están quitando mi cuota de mercado, no sé, soy un restaurante y yo ahora lo lleno menos porque el de al lado que es ruso lo llena más y tiene un restaurante japonés. No, perdona. Es que es bueno para ti, solo que no sabes verlo. Porque la competencia, que es estimulante y motivadora, te ayuda a crecer tú también y te ayuda a mejorar lo que estás haciendo mal. Ya me ves a mí peleas con los georgianos diciendo que no, que esto es bueno para ti en mi caso, pero cambia las cosas. Yeah. Lo que no puede ser es que un restaurante japonés que no sabe la comida japonesa, lo que tiene que saber, y luego te ibas a uno de un chaval de 30 años que tenía un restaurante en Moscú con una idea de servicio brutal, porque el servicio en Rusia es algo desmesurado, es algo que para ellos es su prioridad, con un producto bueno. Y dices, wow, esto ha venido para quedarse seguro y esto le va a ayudar mucho al georgiano a identificar sus problemas, claro, porque ahora el otro llena y este no. Y esto le ha ido súper bien, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que yo personalmente más celebro porque eso está cambiando, eso está mejorando. Hay una tienda que a mí personalmente me gusta mucho en el que compro productos sin gluten y estos productos sin gluten, que como antes no había muchas tiendas que se dedicaran a los productos sin gluten, ponen los precios que les daban la gana. Dices, pero ¿cómo puede ser que por estas galletas yo me gaste 10 euros? Unas galletas. Yeah. Claro, es que ahora hay tantas tiendas de tantas cosas, ha mejorado tanto el mercado local, que como hay tanta competencia, tienen que bajar los precios, ¿no? Y ahora sí que empiezas a ver productos de fuera competitivos en precio. Entonces, yo realmente os digo que todo lo que estamos hablando, como de contras, se va a mejorar. Yeah. Se está mejorando cada año, pero necesita tiempo.